Desde hace tiempo quería subir al canal un video, un toque diferente, más estilo prédica, más seguido, más fluido. Y esa es la razón por la cual esta vez no van a haber tantos cortes, tantos efectos, tanta edición. Va a ir todo fluyendo un poco más estilo una prédica normal, común y corriente. Entonces, no se pongan nerviosos. El enfoque va a estar puesto en cómo nuestro testimonio de vida se alinea a lo que hacemos en el trabajo. Sé que no todos los que están viendo el video tienen un trabajo como tal o eso creen, pero igual aplica para cualquier cosa que hagamos, trabajos de la U, trabajos del cole, todo va dentro del mismo saco. Cómo nuestro testimonio, cómo nuestra vida o ese título de cristianos que tenemos, cómo llevamos ese testimonio en el trabajo. Vamos a estar viendo principalmente Segunda de Tesalonicenses 3, versículos del 10 al 13. Acá Pablo nos da un mensaje contundente sobre nuestro testimonio en el trabajo. De hecho, nos dice cosas tan fuertes como el que no trabaja, que no coma. Si ya lo había escuchado, sale de aquí, de ese versículo. Y nos llama a dejar de meternos en los asuntos de los demás y enfocarnos en nuestras propias cositas. La verdad es que suena bastante duro, bastante grosero para algunas personas inclusive, pero es una realidad que muchos de nosotros necesitamos escuchar por primera vez o repasar si ya lo hemos escuchado antes, especialmente si nos hemos ido sentando o acostumbrando a una zona de confort. Entonces vamos a aprender juntos cómo este pasaje nos va a ayudar principalmente a tres cosas: ser más diligentes, evitar la vagancia y el chisme, y a perseverar en hacer el bien. En la familia de mi esposa tienen un dicho que es con las manos en las orejas. Yo no lo entendía muy bien cuando lo escuché por primera vez, pero lo entendí cuando me lo explicaron. ¿Qué es ir o estar con las manos en las orejas? Ok, es cuando usted va a hacer algo, pero no está preparado para hacerlo. No está preparado para la situación, ya sea porque no tiene las herramientas adecuadas. Porque es como ir a la guerra sin fusil. Es como el albañil que contratas para que te haga un trabajo en la casa y inmediatamente llega y te pregunta: ¿no tiene un martillo que me preste? ¿No tiene clavos? ¿No tiene un tornillo de 8 pulgadas? Y cegueta. Es estar totalmente improvisando en la vida. Es como ser un pintor y no tener pinceles, no tener pintura y no tener lienzo. Eso es estar con las manos en las orejas. ¿Por qué escogí esa frase para esta prédica? Porque a veces, cuando a pesar de ser cristianos entramos en una zona de confort, comenzamos a dar el trabajo por sentado. Comenzamos a tomar actitudes que no corresponden con un sano testimonio. Y a partir de hoy, yo personalmente y usted que está viendo, quiero que dejemos de estar con las manos en las orejas. Ocupamos de espabilarnos. Ocupamos estar preparados para las cosas que tenemos que hacer. En el trabajo, por supuesto, porque es el enfoque de este devocional, pero en cualquier cosa que vayamos a hacer. Es como ir a comprar una botella de leche, pero no llevar la botella. Si tenés que llevar el envase retornable, ¿en qué te la van a dar? Es imposible. Primer punto: ¿cómo podemos ser más diligentes para cuidar nuestro testimonio? Por supuesto, en el versículo 10 de Segunda de Tesalonicenses 3, en el versículo 10 Pablo nos enseña: el que no trabaja, que no coma. Así de fácil. Es una directriz que, más que una orden, es también un recordatorio de la dignidad y el valor inherente que tiene el trabajo. Algunos piensan que el trabajo es solo una maldición, pero olvidan que Dios en Génesis le dijo a Adán que su trabajo iba a ser sojuzgar la tierra, iba a ser mantenerla. El trabajo desde el principio es considerado por Dios como una bendición, como una manera de que los seres humanos produzcamos, colaboremos, por así decirlo, en la creación,
junto con Él. Por eso es que ya el trabajo de por sí tiene un valor inherente, un valor de dignidad. No solo nos va a proveer sustento material, por supuesto. Vivimos en un mundo capitalista donde recibimos un salario del trabajo que hacemos, pero además de eso, nos ofrece la oportunidad de realizarnos como personas y contribuir a la sociedad, porque estamos inmersos en una sociedad. Esto lo hemos también mencionado en Proverbios 14:23, donde nos dicen: si trabajas duro, sacarás provecho, pero si no haces más que hablar, solo tendrás miseria. Este versículo es bastante grosero también, si uno se lo toma a pecho. Si trabajas duro, sacarás provecho, pero si no haces más que hablar, solo tendrás miseria. En este vemos cómo las acciones laborales no solo tienen un impacto tangible, sino que también reflejan nuestro compromiso con lo que hacemos. Así como el agricultor siembra y luego espera tener una cosecha, nosotros vamos trabajando con la confianza de que nuestros esfuerzos van a ser recompensados. Pablo también nos llama la atención en Colosenses 3:23 cuando dice: cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Versículo sumamente conocido. Creo que cualquier nuevo creyente lo llega a conocer, y sin embargo, ¿cómo nos cuesta aplicarlo todos los días? Cuando bajamos la mirada de Jesús y vemos las circunstancias, vemos ese jefe molesto, vemos ese compañero incómodo, vemos un clima o una situación laboral que se complica. Qué difícil es realmente a veces recordar que el trabajo que hacemos, cualquier trabajo que sea, es para Dios, es un acto de adoración a Él. Y aquí quiero detenerme un poco porque en algún momento de la historia de la humanidad se pensaba que habían categorías de trabajo, que los trabajos espirituales eran más dignos. Por eso se consideraba que los sacerdotes, por ejemplo, allá en la Edad Media, tiempo antes de la Reforma, eran personas que estaban en un nivel más elevado. Su dedicación, su vocación era algo más sublime, más cerca de Dios y por lo tanto mucho más importante. Si algo bueno nos ha dejado la Reforma en parte es corregir esta noción, llegar a entender que todo trabajo tiene su dignidad, todo trabajo dignifica por lo tanto al hombre y todo trabajo es un acto de adoración. No hay tal escala de que vos por estar dedicado a asuntos espirituales como en un pastorado o un maestro de la palabra, no hay tal que por dedicarte a estos asuntos estás más cerca de una profesión. O sea, no existe. Estamos entendiendo que todo trabajo, toda cosa que se haga, recoger la basura, enseñar en el preescolar, los panaderos, absolutamente cualquier trabajo tenemos que hacerlo como un acto de adoración a Dios. Ok, sigo. Este versículo de Colosenses del que hablaba, además nos recuerda que nuestro trabajo no es solo para el beneficio personal, sino para glorificar a Dios a través de lo que hacemos. Esto nos va a ayudar mucho a construir un sano testimonio. Tenemos que atender esta llamada a la excelencia y hacer nuestro trabajo todos los días con integridad. Esto es una parte vital y creo que es una de las cosas que primero critican cuando en el trabajo saben que somos cristianos, y es siempre hay alguien esperando el momento de un resbalón o algo que hagas mal o a medias para caerte, meter el dedo en la llaga, señalar que no estás trabajando con integridad. Mantenernos en esa integridad fortalece enormemente nuestro testimonio. En cuanto a evitar la vagancia y el chisme, aquí es donde pierdo amigos, aquí es donde más de uno se va a desconectar o va a quitar el video, pero para los que sigan viendo, excelente. ¿Cómo nos alejamos? ¿Cómo huimos? ¿Cómo mantenemos a raya la vagancia? Porque es tan rico, ¿verdad? Echarse en el sillón, tirársela rico,
o andar en el trabajo en el mínimo esfuerzo, ahí como en las revoluciones de mantenimiento, nada más al mínimo. A veces se puede vivir así, o se puede hasta sobrevivir. Sin embargo, la escritura nos enseña que el estilo de vida de nosotros tiene que ser algo diferente. No podemos nada más estar en el mínimo esfuerzo, no podemos simplemente decir, ya cumplí, no. Tenemos que ir más allá. En los versículos 11 y 12 del texto que estamos viendo hoy, Pablo hace referencia a la vagancia y a hacer metiche, básicamente. Nos advierte que a los que no trabajan y en lugar de trabajar se andan metiendo en los asuntos de los demás, al final se terminan convirtiendo en una carga. Y eso no solo demuestra una falta de respeto por el trabajo como tal y personas que no quieren tener una autonomía personal, sino que también es la antesala a comportamientos negativos como el chisme y la crítica, pero la crítica destructiva. Imaginemos una oficina, un ambiente de trabajo muy común hoy día, donde varios compañeros dedican más tiempo a sesiones de chisme o a estar criticando que a cumplir con las responsabilidades que les corresponden. Ese comportamiento no solo va degradando, va destruyendo poco a poco la moral del grupo de trabajo, sino que en ese equipo se va a ir generando un ambiente tóxico y de desconfianza, inevitablemente. Entonces, para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, cultivar un sano testimonio tenemos que escapar. Definitivamente hay que huir de la vagancia, del chisme, de la complacencia, del mínimo esfuerzo. Esas palabras, esos términos no caben en el vocabulario de una persona cristiana. Enfocándonos en nuestras tareas, enfocándonos en respetar a los demás, en proteger. Yo considero que evitar el chisme, o sea, no prestarse a esos juegos o chistes de doble sentido, inclusive en el trabajo. Pienso que no prestarse a eso es cuidar la reputación de los demás. Al no chismear nos convertimos en guardianes de la reputación de los compañeros y a la vez eso defiende nuestra reputación también. Va en dos vías, es un beneficio mutuo alejarnos de esto. Entonces también vemos una referencia en Mateo 20 versículos del 1 al 16 donde Jesús nos cuenta la parábola de los obreros en la viña. Está buenísima, a mí me encanta porque refleja justamente eso. En la Biblia, dependiendo de la versión, en vez de chisme o metiche va a decir que murmuración. Entonces, en esta historia que Jesús cuenta, un dueño de una propiedad necesita recoger las uvas y contrata a una serie de personas. A uno los contrata bien temprano en la mañana, a otros los contrata a media mañana, a otros a mediodía, a otros en la tarde y a otros, qué sé yo, una hora, media hora antes de terminar ya la jornada. Los contrata. Ya llegan los trabajadores, los jornaleros al final del día a trabajar y algunos de ellos se muestran disconformes porque todos reciben el mismo salario. Entonces, ¿cómo es posible que a los que entraron a las 5 de la mañana les paguen lo mismo que a los que entraron a mediodía y los que entraron a mediodía les paguen lo mismo que a los que acaban de llegar? O sea, con costos se ensuciaron las manos. Y comienza a haber una serie de incomodidades, de quejas y de murmuración. ¿Cómo es eso posible? Y sin embargo, ya el dueño de la finca había acordado el pago del trabajo con todos. O sea, todos estaban de acuerdo en recibir cierto salario. Y aún así hay murmuración y están disconformes. Por esto es que esta historia me encanta. Porque en lugar de valorar la generosidad de esta persona que les está ofreciendo el trabajo, se enfocan en criticar a los demás. Y eso es justamente lo que queremos evitar. Para evitar el resentimiento, para evitar el chisme, tenemos que concentrarnos en nuestro propio trabajo, agradecer las bendiciones que recibimos de parte de Dios y reconocer que Dios en última instancia es justo y generoso con todos. Ya el tercer punto, ¿cómo podemos hacer para perseverar en hacer el bien? Este se las trae y es ya el último versículo del texto base de hoy, donde Pablo nos alienta diciendo:
Pero ustedes, hermanos, nunca se den por vencidos de hacer el bien. Este llamado a la perseverancia es un componente fundamental del testimonio que nosotros presentamos todos los días en el trabajo. Y a menudo enfrentamos obstáculos, hay desafíos que nos van desanimando. Es normal desanimarse cuando las cosas no nos salen bien. Eso es cierto, pero la palabra nos asegura en 1 Corintios 15 que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo el esfuerzo que hacemos no es en vano, es recompensado, Dios lo ve, a Dios le agrada y es nuestra obligación hacerlo de esta manera. En Gálatas 9 encontramos un recordatorio similar que dice: no debemos cansarnos de hacer el bien. Si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Esa escritura nos asegura que aunque no veamos resultados inmediatos de nuestras acciones, Dios es fiel para recompensar nuestra fidelidad. Y aquí quiero contar algo que pasó también recientemente. A la congregación a la que asisto, tenemos un estudio bíblico semanalmente. Estamos estudiando Hebreos, ya terminamos, de hecho vamos a comenzar a estudiar Hechos, pero bueno, en fin, el asunto es que en la sesión de esta semana estábamos hablando sobre la hospitalidad y varios compañeros compartieron algunas historias un poco feas de casos que han tenido en los cuales reciben a alguien en su casa, le extienden cierta confianza para usar cosas de la casa, inclusive puede ser que les prestaran dinero para comprar herramientas y trabajaran, hicieran cosas en la casa. Y pues para hacer el cuento corto, al final esas personas que parecían ser buenas, que recibieron tanta ayuda de parte de ellos, terminan pagándoles mal, robándoles cosas de la casa, haciendo trabajos incompletos, haciendo trabajos de mala calidad. ¿Y cuál es la moraleja? Bueno, si la Biblia nos manda a ser hospitalarios, si a Dios le agrada que nosotros vivamos en esta dimensión de perseverar en hacer el bien, y hacer el bien, inclusive dice la Biblia, es amar al enemigo. No voy a tocar más ese tema, pero la Biblia lo dice. A ese extremo deberíamos llegar en hacer el bien. Van a llegar los momentos de desanimarnos, la gente nos va a quedar mal, por supuesto. A fin de cuentas, uno cree conocer a las personas y conocer realmente bien a alguien es un proceso que toma años. Por eso no tenemos que cansarnos de hacer el bien, a pesar de las desilusiones, a pesar de que haya alguna desgracia, a pesar de que, bueno, se han dado casos dentro de la misma iglesia que alguien nos puede romper el corazón o llegar a ofender un poco mal. Hay que perdonar y hay que perseverar en hacer el bien. En Marcos 4, versículos 26 al 29, Jesús cuenta la parábola del crecimiento de una semilla. Que un hombre siembra semillas en la tierra, lo que él siembra, él no sabe cómo, pero en algún momento brota, crece y llega a tener una cosecha. De igual manera, eso toma tiempo, toma paciencia, pero al final hay fruto. De ese mismo modo, nuestras buenas acciones son como esa semilla que nosotros plantamos en la tierra, pero quien va dando el crecimiento, a veces de manera imperceptible, es el Señor. Aunque no veamos los resultados inmediatos, tenemos que seguir perseverando y confiar en que el Señor va a hacer crecer y fructificar aquella semilla que sembramos, aquella buena obra que a la vez es fruto de nuestra perseverancia. Ese trabajo en el momento adecuado va a dar fruto, la palabra así lo dice y así tiene que ser en algún momento. Y aunque sea difícil, debemos perseverar en que la recompensa va a venir a su debido tiempo. Así que, en conclusión, hoy aprendimos cómo la diligencia y el trabajo responsable son componentes indispensables para mantener un testimonio sano en todos los aspectos de la vida, obviamente, pero
aún más en el trabajo. Nos ayudan a vivir con propósito, honran a Dios y benefician a la sociedad. Es un negocio redondo. Todos ganamos. Y al esforzarnos en nuestras tareas diarias y mantenernos lejos de la vagancia y el chisme, reflejamos la dignidad y el valor que Dios ha puesto en el trabajo. Reflejamos esa dignidad en el trabajo que hacemos. Y esto honra a Dios, a Él le agrada. Perseverar en hacer el bien, incluso en tiempos difíciles, incluso a pesar de las desilusiones que nos queden mal. En eso consiste la perseverancia, justamente, en a pesar de continuar haciendo el bien. Esto muestra confianza en las promesas que Dios ha hecho. Y bueno, unas aplicaciones finales. Muy bonito esto, suena muy bíblico, me encanta. Pero ¿cómo hacemos para aterrizarlo? ¿Cómo hago, Fred? Me preguntará más de uno, para aplicar esto ya, para verlo en mi vida. Ok, ahí te va. Punto número 1. ¿Cómo hago para cultivar un testimonio sano en el 2024? Necesito tomar decisiones, necesito que mi vida cambie a partir de hoy. ¿Cómo lo logro? Ahí te va. Valorando el trabajo. A veces tomamos por sentado el trabajo que tenemos, o inclusive lo despreciamos, por lo que sea, porque no es algo que me encanta, porque no recibo la remuneración que debería recibir o la que creo merecer, porque hay personas en mi trabajo que me hacen la vida imposible, lo que sea. Pero hay que valorarlo. Puede que haga una gran diferencia, aunque no lo parezca, empezar el día con un agradecimiento. Empezar dándole gracias a Dios por el trabajo que se tiene y sabiendo que si lo hacemos con dedicación, con esfuerzo, eso va a glorificar a Dios. También parece obvio, pero no podemos tomar el trabajo que tenemos por sentado. En la economía que tenemos en este momento, cambiante, inestable, factores geopolíticos candentes en todas las regiones conflictivas del mundo, hay que detenernos y agradecer. ¿Cómo hago para alejarme de la vagancia en el 2024? Ok, vamos a empezar con algo conductual. En algún momento en el que estuve haciendo ajustes en mi vida, yo lo apliqué. Estaba en consejería con mi pastor, de hecho, y me parecía un poco simple, o simple es la palabra, me parecía como muy básico, ¿cómo me va a ayudar esto realmente? Bueno, y sin embargo lo hizo. ¿Cómo alejarme de la vagancia? Hagamos un calendario, con un calendario de actividades. Nos vamos a comprometer nosotros mismos a hacer cosas que tenemos pendientes. No tiene que ser algo muy complicado, no tiene que ser algo muy producido. Podemos empezar con una lista de pendientes. No tiene que hacerse todo el mismo día. En ese calendario podemos poner, ok, el 1 del mes voy a hacer esto, el 5 esto, este fin de semana descanso, la semana que sigue te vas programando ciertas cosas. Eso nos va a ayudar a mantenernos enfocados en las responsabilidades y en las cosas que tenemos que ir haciendo. De hecho, ya se me están ocurriendo 2 o 3 cosas que tengo que hacer y que están ahí esperando desde hace tiempo. Pero bueno, ese es otro devocional. Las cosas que hay que hacer. La procrastinación, se viene devocional de procrastinación. ¿Qué tal si en vez de hablar de los demás, si en vez de soltar de más ahí la lengua en el chisme o andar de metiche, optamos por adquirir habilidades que nos permitan tener un mejor trabajo? Y este va muy conectado con el primer punto. Si tal vez estoy en un lugar o estoy percibiendo una cantidad de dinero que no me es suficiente, es decir, necesito facturar más, ¿qué tal si en vez de hasta ver chismes en redes sociales o estar viendo memes, en vez de estar trabajando, eso sigue siendo chisme o viendo tonteras? Entonces, ¿qué tal si en vez de hacer eso, invertimos ese tiempo en mejorar habilidades o ver qué habilidades se ocupan en el mercado que podríamos tener un buen beneficio económico de ellas?
Por ejemplo, ahora están reventando las inteligencias artificiales y las maneras de usarlas son sorprendentes. ¿Qué tal? Sí, podemos investigar y ver de qué manera eso nos podría ayudar en el trabajo que tenemos. Solo una idea y un ejemplo. Ya vimos cómo valorar nuestro trabajo, cómo alejarnos de la vagancia y del chisme. Y el último punto sería para aplicarlo hoy, a partir de ya. ¿Cómo puedo perseverar en hacer el bien? Porque eso se ve como muy en el aire, se siente como muy etéreo, como filosófico, ¿verdad? Como más bien eh, hacer voluntariado. Bueno, puede ser optarse por un voluntariado, pero buscar oportunidades para servir es una de las mejores maneras de perseverar en hacer el bien. Oportunidades para servir en la iglesia, por supuesto, pero también en la comunidad. A veces hay grupos de vecinos o, bueno, pues sí, como grupos del barrio, donde las personas se reúnen a discutir, ok, tenemos estas necesidades, cómo nos organizamos para arreglar ciertos problemas que nos conciernen a nosotros a nivel de barrio. Buscar oportunidades ahí puede ser una buena opción, o inclusive en el lugar de trabajo. Hay que tener cierta proactividad para perseverar en hacer el bien. No podemos quedarnos esperando que las oportunidades caigan o que nos digan qué hacer, sino que en este perseverar vamos buscando y Dios nos va a ir entregando oportunidades para poder desarrollar las habilidades que hemos ido cultivando. Y como valoramos el trabajo, queremos que las cosas estén mejor. Estos tres puntos están íntimamente ligados. Para perseverar en hacer el bien es importante mantener una actitud positiva también, porque va a pasar inevitablemente, van a haber obstáculos, va a veces las cosas se van a poner cuesta arriba, y sin embargo esa misma perseverancia es la que nos permite continuar y derrotar las desilusiones, ir superando los fracasos y seguir sembrando esas semillas de perseverancia que a fin de cuentas es el Señor, es Dios mismo quien da el crecimiento, el desarrollo y el fruto. Aunque esas semillas están bajo tierra y no las vemos, en un determinado momento, cuando nos damos cuenta, estamos viendo los frutos. Eso es demasiado satisfactorio, se siente otra cosa. Y bueno, espero que hayan aprendido una o dos cositas. Este es el primer video estilo prédica. Quiero ver qué opinan, si les gusta, si no les gusta. Por acá, en algún lugar, va a estar un enlace a otro video, a uno de los más recientes, para que puedan hacer maratón, sigan viendo. Y a la vez los dejo con una pregunta, para que me la respondan en los comentarios. Me interesa saber qué opinan, qué cosas o qué actitudes consideran ustedes que dañan más el testimonio de una persona en el trabajo. Por supuesto, el chisme no se vale, andar de vago no se vale, esas ya las dije. Pero ¿qué otras cosas consideran ustedes que dañan nuestro testimonio como cristianos en el lugar de trabajo? Ya saben cómo es. Si les puedo pedir un favor, es que le den dedito arriba al video. Quiero leer en los comentarios, por supuesto, la pregunta: ¿qué consideran que dañan nuestro testimonio? Y poco más. Seguir compartiendo en los grupos, en los chats, el enlace a este video, el enlace al canal, para que más personas puedan unirse a esta comunidad que va creciendo poco a poco. Podemos combatir un poco tanto contenido basura que hay en internet. La verdad que al preparar este material me vi confrontado en varios aspectos, y como les dije, ya tengo como 3 cositas en la lista que tengo que hacer para ponerme al día. Entonces eso sería todo por hoy. Fue un gusto que me hayan visto. Esto es de Bofred. Chao.